protagonista, el senador Carlos Felipe Mejía. Senador, bienvenido, buenas tardes. Reinel, un saludo para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a la muy grande audiencia de RCN en el departamento de Caldas. Mil gracias por la invitación, Reinel. A todos un saludo. A usted por atendernos. Comienzo preguntándole, doctor Carlos Felipe, la opinión que tiene usted de estas manifestaciones, las movilizaciones, lo que está pasando, por ejemplo, en Cali, en Suba, en Medellín, en fin, en otras regiones del país. Pero, estamos por supuesto que uno entiende que la gente tiene todo el derecho a protestar. Eso es un derecho que tienen los ciudadanos, pero lo que no se entiende es que, primero, pues estas marchas siempre han sido promovidas y terminan infiltradas por vándalos y al final del día siempre han estado rodeadas de violencia que tanto afecta a los bienes públicos, a los ciudadanos, pero lo que no tiene ninguna presentación, Reina, lo que es inconcebible, es que en el pico más grande de la pandemia, en el momento más difícil de esta pandemia, de la cual llevamos ya un poco más de un año, cuando se están muriendo más de 400 colombianos al día, cuando en nuestra ciudad de Manizales, pero en todas las ciudades del país, tenemos por encima de ocupación de buses por encima del 90%. Oír uno al gobernador del Meta, por ejemplo, esta mañana diciendo, hombre, aquí hay más de 100 personas haciendo cola para que le den una UCI, la gente se está muriendo por falta de oxígeno en el país. O sea, esta catástrofe de salud, y a pesar de que el Tribunal Superior de Cundinamarca ayer, viendo los problemas y privilegiando el derecho a la vida, dice, hombre, aplacen esto porque esto es mejor que no lo hagan, va a tener unas consecuencias fatales en vidas humanas. No hay derecho a quienes promovieron estas marchas de hoy, a pesar de todas las advertencias, porque mire usted, ahí están el mismo vandalismo de siempre, en Cali, en Bogotá, pero digamos, lo de Manizales o lo de cualquier otra ciudad, por hablar de la nuestra en la que estamos, pues a uno le da mucho pesar, es que todas estas personas que invitaron a marchar, pues se pueden contagiar y pueden mañana morir, o irse esta noche a sus casas y contagiar a sus hijos. Aquí hay un problema, y es que se ha privilegiado digamos que los intereses políticos, por un lado, la inconformidad de los ciudadanos por el otro, pero la irresponsabilidad y la insensatez de quienes desde un teléfono celular o desde su orilla de poder promovieron estas marchas. Sí. No, es inconcebible y no hay derecho con el pueblo colombiano que estemos hoy en semejante pico de pandemia. Sí, senador, ¿y qué lectura le hace usted al hecho de que los manifestantes no hayan acatado justamente ese fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Y le pregunto por lo siguiente, porque en una de las investigaciones o audiencias en contra del expresidente Álvaro Uribe, en alguna de ellas él presentó una acción de tutela y estos mismos grupos se le vinieron encima, que Uribe irrespetaba la justicia, que no la acataba, que, bueno, hubo una serie de críticas, pero son los mismos que hoy también desconocen un fallo de tutela que es igual de un juez de la República. Sí, lo que da mucha tristeza, digamos que esto ya es repetitivo en nuestro país y desafortunadamente ha cogido mucha fuerza y son amparados también por algunos sectores, pues es que finalmente esta extrema izquierda en Colombia, hombre, cuando usted se pone a mirar estos señores, ¿quiénes son? Estos señores, pues primero, muchos de ellos vienen de grupos al margen de la ley, y tienen un inmenso odio en sus corazones, eso es lo que los mueve, ¿no? Y cuando usted está movido por el odio, pues empieza a irradiarlo por todas partes, eso es la estrategia de la extrema izquierda, y termina mucha gente en medio de la inconformidad producida por las dificultades que tiene el país, pues mucha gente de manera, digamos que unos inocentes y otros simplemente porque lo que les interesa es el caos. Ellos saben que en la medida en que se pueda destruir y generar más caos en el país, se convierten en la alternativa de poder y ya apuestan a las elecciones del año entrante. Entonces, pues por supuesto que jamás, si no respetaron la vida de otras personas cuando militaron en los grupos terroristas, pues menos lo van a hacer ahorita con un fallo del tribunal, donde ellos lo que necesitan es generar
todo este escenario de adversidad para convertirse en alternativa del poder real. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Sí, Fabián. Senador, con las buenas tardes. Ya en Cali esta mañana infortunadamente se presentaron hechos vandálicos, saqueos a supermercados de la capital del Valle del Cauca. Esperamos que esto pues no se exacerbe y termine mal como en jornadas anteriores. ¿Quién debe responder por estos hechos? Fabián, pues a usted un saludo muy especial, me alegra mucho oírlo nuevamente. Pues Fabián, esto, si aquí no entramos a ponerle orden a estas manifestaciones que ya se volvieron repetitivas, es que le voy a decir una cosa, este es un tema ya de hace mucho tiempo. Si no reglamentamos la protesta pública y si no hacemos, por ejemplo, deberían haber unas pólizas. Quien pida permiso para hacer una marcha debería comprar unas pólizas que puedan responder por todos los daños que se hacen. Y por supuesto no debería, quien no tenga el permiso para marchar no tiene por qué marchar, y debería estar esto militarizado completamente, porque militarizado con la fuerza pública en las calles, porque eso es lo que esto se está desbordando, porque con el cuentico del derecho a la protesta social, pues lo que terminan es generando el caos que están generando, que vienen generando hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, esto no es este año, esto fue el año pasado, el anterior también. Esto es repetitivo y es parte de la estrategia de la extrema izquierda de generar caos y violencia. Hay que ejercer la autoridad y por supuesto reglamentar la protesta social, porque esto se está saliendo de la mano, se vuelve repetitivo y termina generando pues estos escenarios tan adversos para la ciudadanía. ¿Cómo es posible en que semejante dificultad por la que estamos atravesando hoy nos veamos pues primero afectados en la vida, en la salud, porque finalmente el que protesta pues vaya y venga, está arriesgando su propia vida, arriesga la vida de sus familiares. Mañana, esta noche llegan a las casas y perfectamente pueden ir contagiados. Pero además, pues todo el caos que usted está narrando que está pasando a lo largo y ancho del país, aquí falta también ejercer la autoridad con mucha más determinación y por supuesto legislar, y eso es responsabilidad nuestra en el Congreso de la República para que esto no siga sucediendo, porque es repetitivo, Fabián. Sí. Senador Carlos Felipe Mejía, pasemos entonces ahora a hablar de la reforma tributaria, porque lo de hoy, digamos que es consecuencia de esa iniciativa que presentó el presidente Iván Duque. De entradita, la opinión que usted tiene de esta reforma. Pues lo primero que hay que decir, Reinel, es que las manifestaciones de hoy no son respuesta a la reforma tributaria. Este paro de hoy está programado desde hace casi un año. O sea que esto no es la respuesta a la reforma tributaria, que es, digamos, que la presentaron la semana pasada. Simplemente lo que pasa es que la reforma tributaria, como tiene tantas dificultades, por supuesto que es una muy buena disculpa y exacerba los ánimos de la ciudadanía. Lo primero que tengo que decirle es que nosotros como Partido Centro Democrático tampoco apoyamos la reforma tributaria en los términos en que está expresada. Y quisiera decir lo siguiente: uno entiende que los ingresos disminuyeron en un 11% el año anterior y los ingresos aumentaron el 10% por cuenta de la pandemia. Entonces uno tiene que entender que además, pues por cuenta de la pandemia y los mayores gastos que ha tenido que hacer colombiano para contrarrestar los problemas sociales que se han causado, pues por supuesto que tenemos, entre otras, pues que se ha aumentado la deuda de un 42 a un 51% del PIB, y eso tiene también en grave riesgo el grado de inversión del país, lo que podría, si no se maneja con juicio, pues termina generando unas dificultades muy grandes para el país en términos de costo, por ejemplo, de la deuda. Por hablar solo, ¿qué se entiende y en qué sí estamos de acuerdo? Nadie lo puede negar. ¿Qué es lo que le da una tristeza? En vez de estar propagando el coronavirus en las calles y acabando con los bienes públicos y generándole este problema tan grave al que viene bien agravado con la pandemia, deberían, porque es que finalmente es en el Congreso donde se resuelve qué es lo que finalmente vamos a hacer con esta reforma, unos recursos muy importantes para poder avanzar y sostener y, digamos, profundizar los apoyos que van a necesitar colombianos que se están viendo en gravísimas dificultades por cuenta de la pandemia que además se va a extender. Porque mucha gente dice, hombre, pero no regalando los datos. Es que aquí lo que estamos diciendo, Reinel, es que, oigan esta cifra, el 50% de la población en Colombia está sufriendo de dificultades económicas. La mitad de la población tiene serias dificultades. Por supuesto que hay que tomar unas medidas transitorias para conservar algunos de los programas que van encaminados a esas que necesitan esa ayuda. ¿Cuál es ayuda? Que es tan importante para mantener las empresas
y las empresas no son las grandes, desde cualquier seguridad social de nuevos trabajadores para promover la generación de empleo en jóvenes, mujeres y adultos, y por supuesto extender eso que le acabo yo de narrar. Hay que mantenerlo y profundizarlo, agrandarlo en esta pandemia, con los 170 puntos que presentó el gobierno, y que creemos que debe ser una reforma mucho menos ambiciosa, pero que quede completamente claro que no puede haber ninguna posibilidad a los servicios públicos. No apoyamos el impuesto a las jubilaciones, no apoyamos que se grave el pago de la renta desde 2.5 millones mensuales, no apoyamos bienes exentos que terminan finalmente encareciendo la canasta familiar, no apoyamos el IVA a la gasolina y por supuesto dificultades en el país. ¿Quiénes deben pagar estos recursos? Esto hizo una propuesta que ellos mismos se daban, digamos que la pela de hacer un esfuerzo mayor. Entonces miren, lo que está presentando el gobierno nos parece que no tiene el apoyo, ha generado unas dificultades muy grandes en los ciudadanos colombianos. Las razones, nosotros estamos proponiendo patrimonios superiores a 5.000 millones de la renta. Eso es gente que lo podía hacer, de hecho ellos mismos lo han propuesto. Esos empresarios mantener en 33% por 3 años más un impuesto que debería irse hasta el 30%, eso puede dar un recaudo de 3 billones. Por el 50% de ese impuesto de ICA hay que mantenerlo por 3 años más, que se podía descontar para el caso de los empresarios. Eso puede dar un recaudo de 5 billones. Extender a todo el sistema financiero, porque hoy solo lo tiene el sistema bancario, y recordemos que eso también, digamos que pasar la sobretasa del 3%, que hoy solo se le cobra a los bancos, pedirle al sistema financiero que lo necesitamos sólido, pero por supuesto también solidario. Sí. Personas naturales, esto es muy importante, con ingresos superiores a 20 millones de pesos mensuales, que por un periodo de tiempo, una retención del 10%. Senador, estamos proponiendo también un anticipo. Terminaría en fuentes con estas otras dos cosas. Sí. Un anticipo de 5 millones del Banco de la República, y en el caso de la SAE, si quiere ahorita me entiendo un poquito, porque hay una fuente de recursos muy importante. 10 minutos. Estamos hablando con el congresista del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, sobre usted con qué tampoco están de acuerdo en el uribismo, con qué puntos, con qué artículos de la reforma tributaria no están de acuerdo, y cuáles podrían ser las soluciones. El presidente Duque se equivocó al presentar una reforma tributaria que es, como dicen algunos, sin haberla socializado con los partidos políticos, con ustedes, con los liberales, con los conservadores, o aún así se hubiera hecho demasiado ruido. Sí, creo que en semejante momento tan difícil, en estas dificultades por las que atraviesa el país, de la emergencia, porque si no es por la pandemia, pues el país muy buenas, pues por supuesto que nunca se debe haber presentado esta reforma sin lograr el consenso necesario para evitar estas dificultades. Por supuesto que nosotros como partido en su momento hicimos las observaciones, y por eso es que estamos presentando esto, que con la forma pueda lograr un consenso, porque de todas maneras lo que sí se necesita es lograr pueda salir adelante, pero obviamente pues con es que ya hemos hecho Reinel esto lo pueden pagar quienes pueden pagarlo, y de resto tiene que hacer un gran esfuerzo el Estado, que a eso me quisiera referir ahorita, si usted me da la oportunidad, de otras fuentes posibles, pero jamás personas, pues como le contaba ahorita, los de más de 20 millones mensuales y quienes tienen más de 65 al año, a los que ganan esos recursos, y por supuesto nunca ni tampoco las cadenas de lo que pudieron afectar al final la canasta familiar, que creo que es como la generalidad en la que estamos de acuerdo todos en el que no estamos dispuestos a que se haga eso, porque es completamente inoportuno. Pero digamos que hay mucha tela de dónde cortar para que aparezcan los recursos. Sí, senador, nos decía usted que entre esas fuentes, para que continúe con lo que considera que puede ser
digamos, esas áreas de donde arañar algunos recursos. Decía que, por ejemplo, para quienes tengan patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos, el 1% más de impuesto, a los empresarios mantener el 33%, y así. ¿Qué otras fuentes? Habíamos hablado también, recordemos que la reforma anterior le había dado una posibilidad de ir desgravando el impuesto de ICA, que es descontable por el 50% no más, extender la sobretasa que hoy la pagan los bancos al resto del sistema financiero, que ahorita decíamos, pues la gente a veces cree que banca es solo los bancos, pero el sistema financiero pues es mucho más amplio, donde están aseguradoras, fiduciarias, fondos administradores, sociedades de capitalización, aseguradores, a todos ellos extenderles esa sobretasa del 3%. Y lo que le decía yo del 10% de retecuente a quienes ganan o ganamos más de 20 millones de pesos mensuales, y el anticipo de utilidades de 5 billones de la República. Esa digamos que hasta ahí es la propuesta de nuestro Partido Centro Democrático. Pero miren, yo hice el martes pasado un debate de control político sobre la política de reactivación y crecimiento sostenible e incluyente que puso en marcha este gobierno el año anterior. Y yo así les decía, en la investigación que hicimos encontramos que, por ejemplo, en la sociedad de activos especiales, en la sociedad de activos, le voy a dar este dato que esto lo conoce muy poquita gente, 20.000 predios Reinel, por valor catastral de 37 billones de pesos. Imagínense usted. Hombre, yo sé que los 20.000 predios no se pueden vender, pero vendan una cifra parecida que nos genere pues 10 billones de pesos. Esos son activos improductivos que tiene el Estado. Por ejemplo, ¿por qué no vender la participación del gobierno en empresas donde tiene participación? El anuncio sea, digamos, este es un momento muy especial para hacer una gran reestructuración de austeridad en el tamaño del Estado. Aquí hay que fusionar agencias, hay que fusionar ministerios, gane más de 20 millones. Yo no estoy hablando de nosotros los congresistas nomás, que ya de por sí tenemos muchos privilegios, no, muchísimo más que eso. Y también algunos funcionarios del sector educativo también. Entonces, quien gane más en el sector público de 20 millones, eso lo deberíamos reglamentar también, porque no hay derecho que en esta crisis no se dé ejemplo para que se pueda hacer una propuesta de reducción del tamaño del Estado y de austeridad, que es también lo que está esperando con toda la razón el pueblo colombiano. Y yo creo que ahí había algunas fuentes. Y hay otra, Reinel, que muy poco toca, yo la verdad no lo sé por qué, pero la tengo lista para presentarla como propuesta en las discusiones que se den en el Congreso de la República. Es que no olvidemos que la ley 1118-2006, que es la ley de capitalización de Ecopetrol, ordena al gobierno nacional que debe mantener Ecopetrol. ¿Qué sabemos? Que el 8.5% está autorizado por la ley 118 para poder ofrecer esa suma. Digamos, eso es lo que se puede. Claro, se sigue conservando el 80% en cabeza del gobierno nacional. ¿Y cuánto vale eso? Pues dicen los expertos que eso podría valer unos 3.000 millones de dólares, que son algo así como casi 10 millones, que por supuesto está llamada, que necesitan los colombianos con más dificultades, que necesitan las micro, pequeñas, tampoco toda la política de reactivación que viene funcionando desde el año anterior, donde están proyectos tan importantes como el aeropuerto del Café Reinel, que empieza su construcción y por el que usted sabe que hemos trabajado tanto. Que hay muchas posibilidades. Aquí lo que hay que hacer es lograr un consenso con los partidos políticos que acompañan al gobierno nacional en el Congreso de la República, y que podamos rápidamente sacar una reforma mucho más sencilla que no afecte a quienes dificultades por las que ha atravesado el pueblo colectivo producto de esta pandemia. Yo creo que eso es como el resumen general. Hay que hacer el esfuerzo para que en el Congreso se generen las discusiones, que es donde hay que tomar las decisiones, porque finalmente es el Congreso de la República el que resuelve qué es lo que termina pasando con esta ley que ha presentado el gobierno nacional. Pero yo creo que hay que lograr los consensos y modificarlos y buscar fuentes, porque ha podido... Las propuestas que le hemos escuchado a usted, con cambios, supresiones que hay que hacerle inevitablemente al texto original de la reforma tributaria, si se alcanzan a reunir los 94.6 billones de pesos para llenar el hueco.
Pues digamos que diferenciar los temas, Fabián. Esta reforma que está presentando el gobierno es únicamente para el programa social y digamos que para poder avanzar en los programas sociales y sostenerlos, porque digamos que es básicamente para ingresos, extender el PAES, que es el subsidio a la nómina para 3.6 millones de trabajadores, para el subsidio a la seguridad social, y para enfrentar los problemas de la pandemia que estamos previendo que esto puede durar el resto del año, porque mira, aquí lo más importante es, lo único que va a salvar esta economía es que podamos las dificultades para poder acceder a la vacunación de esos 35 millones de colombianos que dan la inmunidad de rebaño. Uno prevé que esto pudiera durar un año más. Entonces, por eso es que el gobierno ha tenido que presentar eso, porque las otras cifras que usted me está mencionando, pues esos son, digamos que, parte y de recursos que tiene visto el Ministerio de Hacienda, donde se prevé, por ejemplo, a pesar de las dificultades, un crecimiento del 5%. De año, digamos que las proyecciones son paralelas a esta discusión, que son básicamente proyectos sociales, pero yo es lo que acabo de enumerar, de las diferentes fuentes que hay, con un ajuste muy grande al costo del tamaño del Estado, de la burocracia estatal, del costo de los gobiernos, porque yo no estoy hablando solo del gobierno central, yo creo que debería ser congelación de nómina de todas las entidades públicas, no solo nacionales, sino que lo que usted me habla son ya de propuestas de cómo lograr que se reactive la economía, y ahí tendríamos que empezar a hablar de cómo podemos rápidamente, esto es un tema que a la gente no gusta, esto habla importante, hay que profundizar la actualización catastral del país. Es que no es posible, Reinel y Fabián, que yo esté aquí en la Florida, que yo creo que es estrato 6, aunque no es así, pero es una casa estrato 6, y yo aparezco como estrato 4, pagando mucho menos que lo que paga alguien que de verdad está en estrato 4. ¿Por qué? Porque no está actualizado el catastro. Eso es un problema nacional de las fuentes. ¿Por qué? Porque el catastro está actualizado únicamente en un 16%, y eso que este gobierno tiene una proyección, pero cuando entró el gobierno apenas era un 4%. Hay que actualizar el catastro porque hay un problema de finanzas también en los municipios. Cuando usted me habla de las empresas que hay en las cámaras de comercio, hay 1.580.000 empresas registradas, Reinel y Fabián, y oyentes. Se calcula que más de 5 millones de empresas están en los pequeñitos empresarios. Hombre, hay que diseñar una estrategia de formalización de esos 5 millones de empresas. ¿Cómo le podemos dar a los esos pequeñitos para que puedan tener la posibilidad de acceso, por ejemplo, a créditos de fomento con un fondo de garantía? Esta propuesta no es mía, esto es de empresarios informales, que podamos llegar a 2 millones y que cada uno con esta estrategia pudiera generar un empleo. Hay cosas que se han planteado y que yo recogí para ese debate de la semana anterior. Entregarle en asocio con los municipios del país a esas 140.000 kilómetros de vías terciarias, que más del 80% están en malas condiciones, hacer unas inversiones bien importantes para reactivar la economía en los municipios, kilómetros de placa huella. Entonces, y como les decía yo, vender la participación del gobierno en empresas, todo el tema de reestructuración del tamaño del Estado y esos inventarios de los lotes que valen más de 37 billones de pesos, pues digamos, hay muchas, porque entre otras cosas lo que la gente no conoce muy bien es que la política para la reactivación y crecimiento sostenible de este gobierno prevé inversiones, digamos que esto no se está tocando con la reforma tributaria, estos son, digamos que el mecanismo son inversiones por más de 135 billones en 550 proyectos y que están previstos en todo ese programa. Que pudimos exponer en ese debate de control político, donde pues no son los programas de infraestructura, que son quienes se lo está planteando este gobierno, 291 proyectos para generar 2 millones de empleos, 5 billones de pesos. En compromiso son 32 proyectos para generar 114.000 empleos, son 19 billones. Que ese sí es del que estamos hablando en este momento, que es por lo más la que estamos financiando con este proyecto que se ha planteado al gobierno. Son 143 proyectos para generar 280.000 empleos, 16 billones. Compromiso, 4 billones. Compromiso por la salud de los colombianos tiene una inversión muy grande. Todo el proyecto de reactivación del país
de lo que se pretende hacer para poder salir de la emergencia. Nos tienen esta discusión, pues son esos proyectos que fueron tan efectivos en la pandemia y que vamos a nombrar: ingresos solidarios, devolución de IVA, familias extra, jóvenes en acción, Sí. y los fondos de garantía, el programa de